Este es el ejercicio de un motor asíncrono o un motor de inducción con estas especificaciones: 460 voltios, esto es un voltaje línea a línea, 60 Hz sería la frecuencia eléctrica, 4 polos conectados en estrella, tiene una capacidad nominal de 25 caballos de fuerza. Los parámetros del circuito equivalente son los siguientes: una resistencia R1 o la resistencia del estator de 0.15 ohmios, la reactancia del estator de 0.852 ohmios, la resistencia que hay en el rotor vista desde el estator es de 0.154 ohmios, la reactancia en el rotor es de 1.066 ohmios, la reactancia que hay en el núcleo es de 20 ohmios, la resistencia del núcleo es de 35 ohmios y un deslizamiento de 0.02 o de 2%. Las pérdidas mecánicas son, o por fricción o rozamiento, son de 400 watts, las pérdidas misceláneas son de 150 watts y las pérdidas en el núcleo son de 400 watts. Bien, el circuito equivalente sería de esta forma, donde aquí tenemos representada la resistencia y la reactancia en el estator, aquí la resistencia y la reactancia en el núcleo, y aquí la resistencia y la reactancia que hay en el rotor vista desde el estator. Bien, nos habían dicho que el voltaje era 460 voltios, pero tenemos una conexión en estrella, entonces el voltaje de fase sería el voltaje de línea entre raíz de 3, y eso nos da como resultado 265.58 voltios. Bien, el ejercicio nos dice inicialmente que encontremos la corriente de línea, que en este caso, por tener una conexión en estrella, es la misma corriente de fase, o I1, la velocidad de la máquina en radianes por segundo, la velocidad angular, el par inducido, par de carga y la eficiencia de la máquina. Bien, vamos a proceder al desarrollo, donde tenemos que, como habíamos mencionado anteriormente, la corriente de línea es igual a la corriente de fase por su conexión. Esto es igual a la corriente I1 y es igual al voltaje de fase entre la impedancia equivalente de todo el circuito. Entonces, la impedancia equivalente sería la suma de esta impedancia de acá, o de estas dos, de esta resistencia con la reactancia, más lo que sería el equivalente de este paralelo que tenemos en esta parte de acá, que sería 1 sobre la resistencia del núcleo más 1 sobre la reactancia del núcleo más 1 sobre la suma de R2 sobre S, que es la resistencia del rotor vista desde el estator, sobre el deslizamiento, más la reactancia que tenemos en el rotor. Bien, eso efectuándolo nos da 5.5458 más 3.1916 J. Y para trabajarlo de una manera más fácil se pasa a una forma fasorial y obtendríamos este valor. Bien, ahora para encontrar lo que es la corriente, haremos como habíamos dicho anteriormente: dividir el voltaje de fase acá entre la Z equivalente, y quedaría de esta forma: 165.58 ángulo 0 grados, que tomando como referencia nuestro voltaje de fase, dividido entre la impedancia equivalente, y eso nos da como resultado 40.0993 a un ángulo de negativo 29.93 amperios. Bien, el siguiente inciso nos pide la velocidad de la máquina en radianes por segundo. Bien, para calcular la velocidad de la máquina tenemos la siguiente fórmula: la velocidad de la máquina es igual a 1 menos el deslizamiento por la velocidad de sincronismo o sincrónica. Bien, esto sería igual a 1
menos el deslizamiento que nos habían dicho que era de 0.02 por la velocidad de sincronismo que está dada por la ecuación de 120 sobre el número de polos por la frecuencia eléctrica, y como es velocidad angular, entonces multiplicamos 2pi sobre 60 para convertir las radianes sobre segundos. Entonces nos habían dicho que el número de polos era 4 y la frecuencia eléctrica era de 60. Y operando pues obtenemos una velocidad angular de 184.7256 radianes sobre segundo. El tercer inciso, o el inciso C, tenemos aquí el par inducido. El par inducido está dado por la potencia convertida sobre la velocidad de la máquina, la velocidad angular de la máquina. También está dado por la potencia en el entrehierro sobre la velocidad de sincronismo. Tenemos la siguiente fórmula: la potencia convertida es igual a 3 veces la corriente en el rotor vista desde el estator al cuadrado por la resistencia 2 por 1 menos el deslizamiento sobre S. Y la potencia en el entrehierro está dada por 3 veces la corriente 2 al cuadrado por R2 sobre S, o el deslizamiento. Bien, pero como podemos observar en las dos ecuaciones está presente I2, sería una de mis incógnitas porque no la tengo. Entonces, para encontrarla, vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. I2 es igual a el voltaje inducido sobre R2 sobre S más JX2, y lo podemos observar en el circuito. El voltaje inducido está en estas terminales. Entonces, vamos a calcular lo que es el voltaje inducido por medio de una malla que podemos encontrar aquí, que sería este voltaje total es igual a este voltaje más este de aquí, y este de aquí es el voltaje inducido. Entonces procedemos a hacer el despeje. Voltaje inducido, que es, como dijimos, el voltaje de fase, menos la corriente I1, que ya la habíamos encontrado en el inciso 1 o el inciso A, multiplicado a R1 más JX1, que en este caso sería la caída de tensión producida en esta parte de acá, esta parte del circuito. Entonces de esta manera encontraríamos EA. Al encontrar EA, dividimos entre la impedancia resultante que hay aquí, equivalente que hay aquí, para encontrar la corriente que está fluyendo por toda esta línea, o por toda esta parte del circuito. Bien, procedemos a sustituir los valores. Al realizar esto nos da un voltaje inducido de 235.8269, un ángulo de menos 6.4782, y luego pues sustituimos los valores que tenemos aquí de la impedancia equivalente de este lugar. Bien, una vez efectuando eso, calculando eso, nos da una corriente de 31.4888 a un ángulo de menos 14.12 grados. Esto en amperios. El torque inducido o el par inducido es igual a 3 veces, o sea, la potencia convertida que tenemos acá, entre la velocidad del motor. Esta ya la habíamos calculado, ¿cierto? Y ya tenemos I2, ya tenemos cada parte de nuestra ecuación. Entonces ahora solo ingresamos los valores, que sería 3 veces esta corriente al cuadrado. Solo ocupamos la magnitud R2, 1 menos el deslizamiento sobre el deslizamiento, dividido entre la velocidad angular del motor, que la tenemos por acá, 184.7256. Eso nos da un total de 121.5131 Nm. Ahora, el ejercicio nos pide un par de carga o un par de salida. Ese lo calculamos haciendo uso de la siguiente ecuación: la potencia de salida sobre la velocidad de la máquina. Bien,
La potencia de salida está por la potencia convertida, sacado esto del diagrama de flujo de potencias, la potencia convertida menos las pérdidas mecánicas menos las pérdidas misceláneas. Bien, entonces, sustituyendo ya estos valores, como habíamos visto, la potencia convertida es igual que a 3 veces la corriente 2 al cuadrado por R2 por 1 menos S sobre S. Bien, lo tenemos acá. Las pérdidas mecánicas habíamos dicho que eran de 400 watts y las pérdidas misceláneas de 150 watts. Y la velocidad del motor, una vez más, la tenemos calculada aquí arriba. Bien, ingresando los valores en esta ecuación y haciendo los respectivos cálculos nos da un resultado de 118.5357 newton por metro. Bien, ahora, como último inciso, tenemos la eficiencia de la máquina. La eficiencia de la máquina está dada por la potencia de salida dividido entre la potencia de entrada. Bien, la potencia de entrada está dada por la potencia en el entrehierro más la potencia producida por las pérdidas en el cobre del estator más la potencia en el núcleo, las pérdidas en el núcleo. La potencia de salida ya la habíamos calculado en el inciso anterior, que es todo el numerador, y eso nos da 21.897 kilowatts. Y la potencia de entrada, sustituimos aquí los valores de la potencia en el entrehierro, como anteriormente habíamos mencionado, la fórmula la tenemos aquí, que la escribimos por aquí también. 3 veces I2 al cuadrado por R2 sobre S, más 3 veces I1, o la corriente de fase en este caso, bueno, siempre sería la corriente de fase al cuadrado por la resistencia 1, más los 400 watts de las pérdidas en el núcleo. Esto nos da un resultado de 0.9113, dándonos una eficiencia del 91.13%. Gracias por ver este video.